Vamos a hablar sobre el tema de elongación y terminación de la transcripción. Mi equipo conformado por Angélica, Andrea, Graciela, Cintia y su servidora Lisette. De los temas que se hablarán a continuación será un panorama general de la transcripción, la elongación, terminación, un poco del código genético y factores de liberación, algunos datos interesantes en el proceso de elongación y terminación y nuestra conclusión. Las células fabrican proteínas y cada una de ellas debe tener el conjunto correcto de aminoácidos unidos justo en el orden debido. La traducción se divide en 3 etapas. El comienzo, que es la iniciación. El ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero, que es el ERA, y el primer ARN de transferencia. Este complejo de iniciación se necesita para que comience la traducción. En la elongación, la cadena de aminoácidos se extiende. El ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Por último se da la terminación, que es cuando se ha finalizado el proceso. La cadena polipeptídica completa es liberada. Elongación. El crecimiento de la cadena polipeptídica en el ribosoma es un proceso cíclico que se repite tantas veces como aminoácidos se incorporen. Cada ciclo consta de 4 pasos: ubicación del nuevo aminoácido ARNT, verificación o corrección del aminoácido introducido, formación del enlace peptídico y translocación. Paso número 1. Ubicación. La unión al sitio A de un aminoácido ARNT ocurre con el factor de elongación EFTU en bacterias y EEF1A en eucariotas, llevando GTP. EFTU, en este caso, puede unirse simultáneamente a GTP y al aminoácido ARNT, y es de esta forma que la interacción inicial codón-anticodón se produce en el sitio A del ribosoma. Paso número 2. Verificación o corrección. En la interacción codón-anticodón, para aumentar la precisión de esta reacción de unión, el ribosoma y EFTU trabajan juntos de las siguientes formas. Primero, el ARNR16S en la subunidad pequeña del ribosoma evalúa la corrección de la coincidencia codón-anticodón plegándose a su alrededor y sondeando sus detalles moleculares. Cuando se encuentra una coincidencia correcta, el ARNR se cierra firmemente alrededor del par codón-anticodón, lo que provoca un cambio conformacional en el ribosoma que desencadena la hidrólisis de GTP por EFTU. Solo cuando se hidroliza GTP, EFTU libera su control sobre el aminoácido ARNT y permite que se use en la síntesis de proteínas. Paso número 3. Transpeptidación. La cadena polipeptídica enganchada al ARNT del sitio P se transfiere sobre el aminoácido transportado por el ARNT del sitio A cuando la peptidiltransferasa rompe el enlace éster, el que unía el aminoácido con su ARNT en el sitio P, y transfiere la energía de ese enlace éster a un enlace peptídico que se forma entre el aminoácido que se acaba de separar y el nuevo aminoácido que se añade en el sitio A. Esta transferencia la cataliza el sitio peptidiltransferasa de la subunidad 50S perteneciente al ARNR23S en bacterias, o bien la subunidad 60S en eucariotas por el ARNR28S. Alojado en este sitio catalítico es quien realiza la función catalítica fundamental, actuando como ribosima. Posteriormente, la subunidad grande del ribosoma se transloca en relación con la subunidad pequeña, dejando los dos ARNT en sitios híbridos, EIP en la subunidad menor y A en la mayor. Paso número 4. Translocación. La unión por medio de la translocasa de una molécula de EFG en bacterias o EEF2 en eucariotas al ribosoma
y la posterior hidrólisis de GTP conduc' a un reordenamiento de la estructura del ribosoma y es así como el ribosoma avanza a un triplete, en sentido 5' a 3', volviéndose a emparejar las subunidades. Lo que tenía en el sitio pectidil pasa al sitio de salida y se va. Lo que tenía en el sitio aminoácido pasa al sitio pectidil y de nuevo el sitio aminoácido queda libre para que se le una otro aminoácido ARNT. Y de esta forma el ciclo continuará hasta tener una larga cadena de aminoácidos que conforman a una proteína. La terminación del mensaje que codifica una proteína está señalada cuando aparece uno de los 3 codones de paro, UAA, UAG o UGA. En el primer paso, RF1, es decir, el factor de liberación 1 en procariotas o su homólogo ERF1 en eucariotas, se une al sitio aminoácido tRNA, es decir, al sitio A. En el segundo paso, la cadena proteica va a ser liberada al citoplasma, ya que la unión de RF1 altera la actividad de la peptidiltransferasa en el ribosoma y ocasiona que esta enzima agregue una molécula de agua al peptidil tRNA en lugar de un aminoácido. Este proceso se observa en la tercera imagen de la parte derecha. Esta reacción libera el extremo carboxilo de la cadena polipeptídica de su unión con la molécula de tRNA y la cadena proteica va a ser liberada, por lo tanto, al citoplasma. Posteriormente, llega el factor de liberación 2, RF2, con GDP y se une a la subunidad mayor del ribosoma. RF2 se va a encargar de liberar a RF1 al romper el enlace de RF1 con el codón de paro. Una vez que RF1 es liberado, RF2 también se va. En el tercer paso, el sitio A queda libre, ya que RF1 fue liberado previamente. Y una vez que está libre, viene RRF, es decir, el factor de liberación del ribosoma, y se va a unir a este sitio A libre. También viene la enzima EFG, es decir, el factor de elongación G, que es una GTPasa que ayuda en la translocación de la subunidad ribosomal. Esta enzima EFG se va a unir a la subunidad 50S y el GTP se va a hidrolizar a GDP. Esta energía obtenida va a ayudar a trasladar este complejo de subunidades ribosomales, un codón en dirección 5' a 3'. Y mientras este proceso se lleva a cabo, el tRNA ubicado en la subunidad E va a ser liberado. Después, RRF va a traer otro factor denominado IF3 o factor de iniciación 3, que se va a unir al sitio E. Este factor de iniciación 3 va a evitar que la subunidad 50S se una a la subunidad 30S y va a ayudar en la separación de estas dos subunidades. Finalmente se van a obtener las subunidades 50S y 30S separadas, el mRNA separado y también los demás factores separados, RRF e IF3. Y este proceso se observa en la última imagen de la parte derecha. Ahora les hablaré sobre la terminación para el código genético. Pero primero tenemos que recordar qué es el código genético. El código genético es el conjunto de reglas que define la forma en que se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Ahora bien, recordemos que cada célula necesita tener un subconjunto concreto de las proteínas en cantidad adecuada y cada proteína debe contener la secuencia precisa de aminoácidos para ser funcional. En caso de existir un error en que la proteína errónea no sirva para nada, la célula gastaría recursos y energía en una molécula inútil. Exista un mal funcionamiento de una o varias proteínas que haga que la célula en su conjunto trabaje de forma errónea y dé como desenlace una muerte celular, o también llamada apoptosis, o una transformación en una célula maligna que daría origen a un tumor.
Algunas características del código genético fundamentales para comprender el funcionamiento de la expresión genética es que es un código lineal, lo que significa que las palabras en lenguaje de ácidos nucleicos son leídas secuencialmente y traducidas también secuencialmente al lenguaje de las proteínas, es decir, un codón es responsable de la inclusión de un aminoácido en la proteína en formación. También es continuo, ya que todas las bases nitrogenadas de un fragmento de ARN mensajero se utilizan en la síntesis de proteínas, de modo que no queda ninguna entre la última de un codón y la primera del siguiente. También es universal o casi universal, ya que todos los seres vivos utilizan el mismo código genético. Esto es una muestra de la antigüedad y de la importancia del código. Su antigüedad porque todos los seres vivos lo comparten, lo que significa que todos ellos proceden del mismo antepasado común que ya lo utilizaba. De su importancia porque demuestra que las mutaciones que a lo largo del proceso evolutivo necesariamente ha tenido que sufrir no han podido mantenerse en los organismos debido a que sus efectos negativos lo impedían. Existen dos lenguajes para gestionar información en el código genético. Uno es de los ácidos nucleicos. En este se encuentran 4 símbolos distintos que forman palabras de 3 unidades cada una. Este se denomina triplete y en total se tienen 64 elementos diferentes. Su nombre depende de la molécula en la que se localicen. Como si se localiza en el ADN, se llama codógeno. Si se encuentra en el ARN mensajero, se llama codón. Y si está en el ARN transferente, se llama anticodón. El otro lenguaje es el de proteínas. En este se usa 20 palabras unitarias. Y los codones sin traducción se denominan codones sin sentido o codones stop. Su función es indicar que se ha alcanzado el final del mensaje. También existen codones que significan lo mismo y estos se llaman codones sinónimos. Y para referirse a él se le denomina código genético degenerado. Bueno, aquí se conocen factores de liberación en la terminación, tanto en procariontas como en eucariontas. Vamos a hablar primero de las procariontas. Existen 3 factores. Uno es conocido RF1, también conocido como PRFA. Este factor reconoce los codones de paro UAA y UAG. En el 2 es RF2, también conocido como PRFB. Este factor reconoce los codones de paro UAA y UGA. El factor 3 es RF3 o PRFC. Este factor es catalizador de las liberaciones de los factores de RF1 y RF2. El factor de liberación es una proteína que permite la terminación de la traducción. El mecanismo que realizan es reconocer el codón en el caso de la 1 y de la 2. Los codones son UAG, UAA y UGA en la secuencia del ARN mensajero. Estas adoptan este nombre porque liberan nuevos péptidos del ribosoma. Recordemos que hay 2 regiones que no se traducen en el ARN mensajero. Es la región 5' no traducida que se encuentra entre la parte CAP y la metionina iniciadora. Y la región 3' no traducida encontrada desde el codón de la parada hasta la cola de polía. El factor de liberación en la terminación de eucariota principalmente se define por la ERF1. Se le da el inicio de E, puesto que es de eucariontas, para dar una diferencia de las procariontas. Se define solamente por la 1 porque esta es una proteína única que reconoce los 3 codones de terminación.
pero se ha visto que es ayudada por la RF3, ya que ayuda a liberar la cadena de la proteína que acaba de realizar. Tanto en eucariotas como en procariotas se conocen factores de liberación de clase 1 y 2. La clase 1 responden a codones de término específicos. Estas hidrolizan el enlace polipéptido del ARN de transferencia. La clase 2 son asistentes de la clase 1. Estos se unen al ribosoma, utilizan GDP para la terminación y al final se convierten en GTP. Tal como vemos en la imagen de la derecha, esta es la parte de cómo se hace el mecanismo de los factores de liberación en la parte de terminación. Hay aproximadamente 600 moléculas de cada factor de liberación por célula. Esto equivale a un factor de liberación por cada 10 ribosomas. Muchos de los antibióticos más eficaces son compuestos que actúan inhibiendo la síntesis de ARN y proteínas bacterianas, pero no eucariotas. Estos compuestos pueden tomarse en dosis lo suficientemente altas como para matar bacterias sin ser tóxico para humanos. Debido a que los antibióticos se unen a diferentes regiones del ribosoma bacteriano, estos medicamentos a menudo inhiben diferentes pasos en la síntesis de proteína, como se muestra en la tabla. Y ya para finalizar tenemos las conclusiones sobre el tema de transcripción. La transcripción es un proceso previo y necesario para poder generar proteínas funcionales. Estas definen el metabolismo y la identidad de las células. Es un proceso que ocurre en el núcleo celular. Es importante biológicamente porque permite la expresión de la información del ADN y por ello hay una conservación en la especie. En el caso de haber algún error en la transcripción, en el mejor de los casos, la proteína con error no servirá de nada. Solo habrá algún gasto de energía y recursos para su elaboración y no será útil para ningún caso. En el peor de los casos, si hay algún error, puede llevar a la célula a la realización de la apoptosis o formar una célula maligna, lo que provocaría un inicio del tumor. La traducción es importante porque este proceso de la síntesis de proteínas, por lo cual las funciones de las células están relacionadas con ella.